La vida siempre encuentra maneras de sorprenderte, lanzándote a situaciones que jamás imaginaste. Mi historia, aunque complicada, es un reflejo de esos giros inesperados del destino. Era un sábado cualquiera, una de esas tardes tranquilas donde el mundo parece moverse en cámara lenta. Mientras el sonido monótono de la secadora llenaba la casa, yo revisaba mi guardarropa, buscando prendas para donar. Fue entonces cuando me encontré con una antigua minifalda, una reliquia de una versión más joven y despreocupada de mí misma. Por impulso, decidí probármela. Al verme en el espejo, no pude evitar reír. La prenda ya no encajaba como antes, pero despertó en mí una nostalgia extraña y familiar. De repente, un golpe en la puerta rompió mi burbuja de recuerdos. Abrí para encontrarme con mi sobrino, Samuel, quien sostenía una bolsa de herramientas y me recordó que había prometido arreglar el grifo del baño de visitas. Aunque la situación era casual, algo en su mirada me hizo sentir un ligero cosquilleo de incomodidad, una sensación que no logré descifrar. Samuel había crecido, ya no era el niño que solía visitar durante las vacaciones. Ahora, con 22 años, su presencia llenaba la habitación con una confianza y seguridad que me resultaron nuevas. Mientras se dirigía al baño para comenzar con la reparación, yo volví a mi tarea de organizar el armario. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. Cada vez que pasaba cerca del baño, sentía su mirada, breve pero insistente. Finalmente, Samuel me llamó para que lo ayudara con la tubería. Al inclinarme para sostener el grifo, me di cuenta de lo estrecho que era el espacio. Estábamos hombro con hombro, y aunque intenté ignorarlo, la cercanía generó una tensión que no supe manejar. Su voz, normalmente despreocupada, parecía temblar ligeramente al hacer comentarios simples, y sus ojos, aunque discretos, se desviaban hacia mí más de lo necesario. Cuando Samuel finalmente terminó con el grifo, me agradeció con un tono despreocupado, pero sus ojos delataban una atención que no lograba descifrar del todo. Se recargó en el marco de la puerta del baño y me miró con una sonrisa que sentí extrañamente distinta, como si ocultara un pensamiento más profundo. Tía, no creo haberte visto usar algo así antes, comentó casualmente, pero con un matiz en su voz que me hizo ajustar nerviosamente el borde de la minifalda. Solo estoy probándome ropa vieja antes de donarla, respondí con un intento de neutralidad que no ocultaba del todo mi incomodidad. El resto de la tarde transcurrió entre actividades comunes, pero algo en el ambiente se había alterado. Mientras recogía las herramientas que él había dejado, mi mente regresaba una y otra vez a esa mirada, cuestionando si había sido solo mi imaginación. Por momentos intenté convencerme de que era una interpretación equivocada, pero al mismo tiempo no podía ignorar la sensación persistente de que algo había cambiado. Esa noche, después de cenar y acomodarme en el sofá, decidí relajarme viendo televisión. Mientras las luces bajas llenaban la sala con una atmósfera cálida, mi teléfono vibró inesperadamente. Era un mensaje de Samuel: hoy te veías diferente. Mi corazón dio un vuelco. Traté de responder con algo sencillo: gracias, solo era ropa vieja. Pero apenas envié el mensaje, llegó su respuesta casi de inmediato: te veías realmente bien. No dejo de pensar en eso. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 1, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué me decía eso? ¿Era un cumplido inofensivo o había algo más detrás? Realmente intenté no darle importancia, pero no podía negar el peso que sus palabras habían dejado en el aire. Decidí dejar de responder, apagué la pantalla de mi teléfono y me hundí en el sofá. Aunque buscaba el consuelo del silencio,
Lo único que logré fue una noche de pensamientos inquietantes y un nudo en el estómago que me acompañó hasta el sueño, si es que pude llamarlo así. A la mañana siguiente, Samuel apareció en mi puerta sin previo aviso. Su excusa fue que estaba por el vecindario y quería pasar a saludar, algo que en otras circunstancias no habría cuestionado. Sin embargo, había algo en su actitud que no cuadraba, una rigidez en sus gestos y una mirada que evitaba encontrarse con la mía por demasiado tiempo. Nos sentamos en la sala, y el ambiente se sintió denso, como si hubiera un peso invisible entre nosotros. Samuel empezó hablando de temas triviales, mencionando el clima y preguntando cómo había estado. Pero su voz era algo tensa, y yo podía percibir que había más que quería decir. Finalmente, después de un largo silencio que se sintió interminable, él rompió el hielo. No puedo dejar de pensar en ti, confesó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sus palabras me dejaron congelada por un instante. Lo miré, esperando que aclarara, que dijera algo que restara peso a lo que acababa de admitir. Pero en lugar de eso, continuó, desde ayer, no he podido sacarte de mi mente. Es como si algo se hubiera desbloqueado, y ahora no puedo ignorarlo. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando las palabras correctas para responder sin empeorar la situación. Samuel, esto no está bien, dije con firmeza, aunque mi voz temblaba ligeramente. Intenté razonar con él, explicándole que sus pensamientos eran inapropiados y que debía detenerse antes de cruzar límites que podrían dañar nuestra relación familiar. A medida que hablaba, podía ver cómo su expresión cambiaba. Aunque asintió lentamente, sus ojos mostraban algo que me preocupó, una mezcla de resistencia y tristeza que no parecía aceptar completamente mis palabras. La conversación continuó unos minutos más, con intentos míos de reconducirlo y asegurarle que esto era algo que podía superar. Esto no te define, Samuel. Es una confusión momentánea, insistí. Finalmente, después de un suspiro pesado, él se levantó, murmurando un lo siento antes de dirigirse a la puerta. Cuando finalmente se fue, la incomodidad que había llenado la sala parecía disiparse, pero en su lugar quedó una preocupación profunda. Sentí una mezcla de alivio y desasosiego, sabiendo que este no sería el final de lo que ahora era un complicado capítulo en nuestras vidas. Esa noche, recibí una llamada del hospital. La voz al otro lado era firme pero empática. Samuel había tenido un accidente automovilístico. Aunque aseguraron que su estado no era grave, mi corazón se encogió al escuchar su nombre. Sin pensarlo dos veces, tomé mis llaves y conduje al hospital, con la mente inundada de preguntas y preocupaciones. ¿Cómo habría ocurrido? ¿Estaría realmente bien? Cada minuto en la carretera se sintió interminable. Al llegar a urgencias, el olor a desinfectante y el murmullo constante de la sala me abrumaron. Finalmente lo encontré en una habitación, recostado en una camilla con un brazo en cabestrillo y un corte visible en la frente. Aunque su apariencia indicaba que estaba estable, la expresión de su rostro reflejaba una vulnerabilidad que pocas veces había visto. No sabía a quién más llamar, dijo con una voz que mezclaba alivio y cansancio. Sus palabras me tocaron profundamente, recordándome cuán importante era nuestra conexión para él, aunque también sentí el peso de esa dependencia emocional. Mientras nos quedamos en la habitación, hablamos sobre lo sucedido. Me explicó que había perdido el control del coche en una curva resbaladiza, algo que podría haberle pasado a cualquiera, pero la culpa en su voz era evidente. Pensé que tal vez no saldría de esto, admitió en un tono bajo. Luego, sin previo aviso, desvió la conversación hacia sus sentimientos. Eres la persona más importante para mí, confesó con una honestidad abrumadora que me dejó sin palabras momentáneamente. Intenté consolarlo, recordándole que estaba vivo, que podía superar este incidente y que siempre estaría ahí para apoyarlo. Pero también, con firmeza, le dejé claro que sus sentimientos no eran apropiados ni saludables. A medida que avanzaba la conversación, la intensidad emocional en la habitación se hacía más palpable.
Samuel habló sobre cómo había estado luchando consigo mismo desde que todo comenzó, y aunque quería controlar lo que sentía, se sentía incapaz de hacerlo. No lo entiendo, dijo finalmente. Pero tampoco puedo ignorarlo. La sinceridad en sus palabras era desarmante, pero también reforzó mi determinación de mantener los límites claros. Por mucho que quisiera ayudarlo, sabía que también debía protegernos a ambos de las implicaciones de cruzar una línea tan peligrosa. Cuando finalmente lo dejaron descansar y salí del hospital, me sentí inundada por una mezcla de emociones. Alivio porque estaba bien físicamente, pero también una profunda preocupación por el camino que tendría que recorrer emocionalmente. Aquella noche no logré dormir bien, y las palabras de Samuel resonaban en mi mente como un eco persistente. Sabía que este no sería el final de la lucha que ambos enfrentaríamos. Al día siguiente, encontré un sobre cuidadosamente colocado frente a mi puerta, como si Samuel hubiese querido asegurarse de que no lo ignorara. Dentro había una carta escrita con una caligrafía meticulosa que delataba el tiempo y esfuerzo invertidos. Al abrirla, leí las primeras palabras: "No puedo fingir que estos sentimientos no existen", una frase que resonó profundamente en mi mente, deteniéndome por un momento antes de continuar. La carta no solo era un testimonio de sus emociones, sino también una declaración que me dejó sin aliento por su intensidad y franqueza. Junto a la carta, encontré un álbum de fotos. Cada página estaba llena de recuerdos compartidos, momentos que en su momento parecieron triviales, pero que ahora habían sido revestidos de un significado más profundo. Cada imagen iba acompañada de notas manuscritas, frases cortas que describían su admiración y afecto hacia mí. "Siempre has sido mi ejemplo de fuerza", decía una. "Tu sonrisa es lo que ilumina las reuniones familiares", anotaba otra. Leer esas palabras fue como caminar por un sendero lleno de emociones contradictorias. Por un lado, la ternura de los recuerdos, y por otro, el peso de saber cómo había cambiado su percepción hacia mí. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 2, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. La devastación que sentí no solo provenía del contenido de la carta y el álbum, sino también del evidente tormento que Samuel estaba experimentando. Era claro que esto lo estaba consumiendo, y al mismo tiempo, me hacía sentir atrapada entre el deseo de ayudarlo y la necesidad de protegernos a ambos estableciendo límites claros. Guardé el álbum en un cajón, intentando apartar esas imágenes de mi mente, pero el eco de sus palabras seguía resonando. Esa noche, apenas dormí, y cuando lo hice, los fragmentos de su carta parecían flotar en mis sueños, recordándome la complejidad de lo que ahora debía enfrentar. Invité a Samuel a mi casa para hablar. Nos sentamos frente a frente en la sala, el silencio entre nosotros pesaba como una sombra. Aunque intentó disimular, su nerviosismo era evidente, tamborileaba con los dedos sobre sus rodillas y evitaba mi mirada directa. Decidí empezar con suavidad, agradeciéndole por la carta y el álbum. "Se nota que pusiste mucho cuidado y esfuerzo en esto", le dije, sosteniendo el álbum entre mis manos. "Pero, Samuel, tenemos que hablar seriamente sobre lo que escribiste". Sus ojos, que hasta ese momento habían evitado los míos, se levantaron lentamente, llenos de incertidumbre y algo de tristeza. "Yo sé que esto es complicado", comenzó a decir, pero lo interrumpí, decidida a establecer los límites que tanto necesitábamos. "Esto no es sano, ni para ti ni para mí", le dije con firmeza, aunque mi corazón latía con fuerza. Le sugerí que buscar ayuda profesional podía ser el primer paso para comprender lo que estaba sintiendo y encontrar una forma de seguir adelante. Hubo un momento de silencio que se sintió eterno. Samuel asintió lentamente, pero su expresión estaba marcada por una tristeza que era difícil de ignorar. "Lo último que quiero es causarte incomodidad o hacerte daño", dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción contenida. "Pero lo que siento no es algo que pueda apagar así nada más". Intenté abordar sus palabras con empatía pero también con claridad. "Entiendo que esto no es fácil para ti", respondí. "Pero también necesitas entender que lo más importante es proteger nuestra relación familiar. No quiero perder el vínculo que tenemos, pero para eso, necesitamos establecer ciertos límites". Mientras hablaba, noté un destello de comprensión en sus ojos, como si finalmente estuviera empezando a aceptar la realidad de la situación. Se inclinó hacia atrás, suspirando profundamente, como si estuviera liberando una carga que había llevado por demasiado tiempo.
Buscaré ayuda, dijo al fin, su voz apenas un susurro. Aunque sus palabras me aliviaron, también podía ver la lucha interna que todavía enfrentaba. La conversación continuó por un rato más, tocando temas más ligeros mientras intentábamos recuperar algo de la normalidad perdida. Cuando finalmente se levantó para irse, me di cuenta de que ambos habíamos dado un pequeño paso hacia adelante. Aunque sabía que el camino a la recuperación sería largo y lleno de retos, también sentí una chispa de esperanza, el primer indicio de que, con esfuerzo y tiempo, podríamos superar esto juntos. Durante las semanas siguientes, Samuel comenzó terapia y se enfocó en su carrera y pasatiempos. Aunque nuestras interacciones eran limitadas, empezó a mostrarse más tranquilo y centrado. Yo también utilicé ese tiempo para reflexionar sobre cómo había manejado la situación y cómo evitar que algo así volviera a suceder. A pesar de los momentos difíciles, sentí alivio al ver que nuestra relación comenzaba a normalizarse. Sin embargo, el recuerdo de esas confesiones seguía siendo una sombra que, aunque difusa, nunca desaparecía por completo. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 3, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Con el tiempo, tanto Samuel como yo logramos encontrar un nuevo equilibrio, pero no fue un proceso lineal ni sencillo. Nuestras conversaciones, que habían estado cargadas de tensión y silencios, comenzaron a volverse cálidas nuevamente, aunque siempre marcadas por un cuidado especial en las palabras y los gestos. Cada interacción era como caminar sobre una cuerda floja, buscando reconstruir la confianza sin despertar viejas heridas. Aprendimos a comunicarnos desde una base más fuerte, una que reconocía nuestras fallas pero también nuestro compromiso de preservar la familia. Hubo momentos en que dudé de si estaba manejando las cosas de la manera correcta. Días enteros pasaban en los que me debatía internamente, revisando cada decisión y palabra dicha, preguntándome si había sido demasiado dura o demasiado permisiva. Las noches de insomnio se llenaban de pensamientos intrusivos, imaginando escenarios alternativos y cuestionando mi capacidad para guiar esta situación hacia un desenlace positivo. Sin embargo, también hubo momentos de pequeños avances, como cuando Samuel me compartía cómo la terapia lo estaba ayudando a entenderse mejor o cuando volvimos a reír juntos por algo trivial, como solíamos hacerlo antes de que todo cambiara. Samuel también mostraba señales de crecimiento. Había retomado algunos de sus hobbies, como la fotografía, y comenzaba a involucrarse más activamente en su trabajo, algo que en los últimos meses había descuidado. Cada avance suyo me daba una dosis de esperanza, aunque siempre acompañada de una cautela inevitable. Sabía que el camino a la estabilidad no era rápido ni fácil, pero ver esos pequeños pasos me reafirmaba que ambos podíamos salir adelante. Si quieres que la próxima historia sea más caliente, escribe en los comentarios el número 1, para hacerme saber. A pesar de todo, había días donde el eco de las confesiones de Samuel regresaba a mi mente, recordándome cuán delicado era el equilibrio que habíamos construido. Pero con cada interacción, con cada gesto lleno de respeto y empatía, sentía que nuestras vidas comenzaban a normalizarse, que podíamos avanzar dejando atrás las sombras del pasado. Al final, ese proceso, aunque doloroso y complejo, nos dejó fortalecidos de una manera que nunca habría imaginado posible. Esta experiencia me enseñó que las emociones humanas son complejas y, a veces, confusas. Aprendí que incluso en las situaciones más complicadas, el respeto, la empatía y los límites claros son esenciales para proteger lo que realmente importa, la familia. Samuel y yo seguimos adelante, no sin cicatrices, pero con la certeza de que habíamos hecho lo correcto. Esta historia, aunque dolorosa, es un recordatorio de la importancia de enfrentar los retos con valor y dignidad.